Hola, bienvenidos a nuestra feria de salud denominada Planificación Familiar. Nosotros somos estudiantes de sexto año de doctorado en medicina de la Universidad de El Salvador, cursando la materia de Atención Comunitaria de Salud 11. Somos el subgrupo 11 y este día quédate con nosotros para aprender sobre este importante tema. Aquí vamos, empezamos en breve. A manera de introducción, el uso de métodos de planificación familiar representa un problema de salud en El Salvador. Desde hace décadas, debido al poco uso que se hace de ellos como consecuencia de factores sociales, culturales y hasta factores políticos. En el Hospital Nacional de la Mujer se ha podido observar los impactos de este problema en la salud mediante la alta prevalencia de embarazos adolescentes, multiparidad, alta edad materna, cortos periodos intergenésicos, embarazos con enfermedades crónicas concomitantes y por lo tanto su influencia de manera directa en las tasas de mortalidad materna infantil en el país. En las sociedades machistas como la nuestra, donde los derechos sexuales reproductivos de la mujer se ven continuamente vulnerados pese a las políticas que implementa el Ministerio de Salud, que pretenden posicionar a la mujer como la única responsable sobre los derechos reproductivos, sigue siendo necesario determinar conocimientos, creencias o la percepción de los hombres sobre los métodos de planificación familiar, ya que estos repercuten de forma directa sobre la vida sexual y reproductiva de la mujer. Como objetivo general, tenemos describir el concepto de planificación familiar y métodos para poder guiar mediante un servicio de calidad de manera segura y acertada a las pacientes que soliciten este tratamiento. Y como objetivos específicos, pues definir el concepto de planificación familiar, explicar los métodos de planificación familiar más utilizados en la actualidad y justificar el manejo del caso de aplicación en los conceptos y métodos de planificación familiar descritos. Se entiende planificación familiar como el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos y el momento en que los tendrá, así como a recibir información sobre el tema y los servicios necesarios. Este derecho es independiente del sexo, la preferencia sexual, edad y el estado social o legal de las personas. Permite a las personas prepararse y tomar la elección de cuando realmente se sienten preparados para poder procrear y que eso no implique riesgos para hijos y los padres. La mejor manera para lograr la planificación familiar es por medio de los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos son diferentes técnicas o dispositivos que se utilizan para prevenir el embarazo durante las relaciones sexuales. Estos métodos pueden incluir desde barreras físicas que evitan que los espermatozoides lleguen al óvulo hasta medicamentos hormonales que inhiben la ovulación. Existen diferentes tipos, como métodos de barrera, dispositivo intrauterino o DIU, métodos de esterilización y métodos naturales. Hablaremos de los métodos anticonceptivos más utilizados. Los métodos anticonceptivos de barrera son aquellos que previenen el embarazo mediante la creación de una barrera física entre los espermatozoides y el óvulo. Estos métodos son muy efectivos para prevenir el embarazo y también ayudan a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Algunos ejemplos son preservativos masculinos y femeninos, diafragmas y capuchones cervicales y las esponjas anticonceptivas. Hablemos un poco de los métodos de barrera más utilizados. El preservativo masculino son fundas de látex que se colocan en el pene erecto antes de la actividad sexual para evitar que los espermatozoides entren en la vagina. También pueden ayudar a prevenir la GTS. Los preservativos femeninos son bolsas de poliuretano con un anillo flexible en cada extremo que se coloca en la vagina antes de la actividad sexual para evitar que los espermatozoides entren en la vagina. También existen métodos como los diafragmas y capuchones cervicales. Estos dispositivos son tazas de goma o de silicona que se colocan en la vagina antes de la actividad sexual para cubrir el cuello uterino y evitar que los espermatozoides entren en el útero. Se debe usar un espermicida para aumentar su eficacia. Por otro lado, las esponjas anticonceptivas son dispositivos de espuma que contienen espermicida y se colocan en la vagina antes de la actividad sexual para evitar que los espermatozoides entren en la vagina y puedan llegar al óvulo. El implante subdérmico
es un pequeño dispositivo anticonceptivo que se coloca debajo de la piel del brazo. Es un método anticonceptivo de larga duración y es muy efectivo para prevenir el embarazo. Está formado por un pequeño tubo de plástico, el cual libera lentamente hormonas sintéticas en el cuerpo, las cuales previenen la ovulación y espesan el moco cervical para evitar que los espermatozoides puedan llegar al óvulo. Una vez colocado, el implante puede durar hasta 10 años. Anticonceptivos orales combinados. Se les conoce comúnmente como píldora anticonceptiva y contiene 2 hormonas sintéticas, estrógenos y progestinas. Ayudan a prevenir el embarazo, evitando la ovulación y el paso de espermatozoides hacia los óvulos. Es importante tener en cuenta que estos deben tomarse a la misma hora y todos los días dependiendo del régimen. Continuamos con los dispositivos intrauterinos. Son un dispositivo de plástico y metal que tiene forma de T. Este se inserta en el útero para prevenir el embarazo. Es muy efectivo y tiene una larga duración, pero no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Existen 2 tipos principales: los DIU de cobre, que pueden durar hasta 10 años, y los DIU hormonales, que pueden durar hasta 5 años. Los DIU hormonales son utilizados con mayor frecuencia en los casos que el DIU de cobre pueda causar mucho sangrado o cuando existen enfermedades que causan abundante sangrado relacionado o no con la menstruación. Posterior a la colocación se deben asistir a controles. La esterilización femenina. Este es un método anticonceptivo permanente. Se realiza por medio de una cirugía en la cual interrumpen las trompas de falopio e impiden el paso del espermatozoide para llegar al óvulo y lograr un embarazo. Esta puede realizarse posterior al parto o puede ser prolongada. Es importante recordar que no protegen contra enfermedades de transmisión sexual. La esterilización masculina es llamada vasectomía. También es permanente y por medio de cirugía, pero en este caso es ambulatorio y consiste en cortar o bloquear los conductos deferentes de los testículos para evitar el paso de espermatozoides. Igualmente, este método no protege contra enfermedades de transmisión sexual. También existen métodos naturales. Estos, aunque no utilizan ningún elemento extra, son los que tienen menor eficacia. Entre ellos está el coito interrumpido, que consiste en retirar del pene de la vagina antes de la eyaculación para evitar el contacto de los espermatozoides a la vagina. También se encuentra el método del ritmo, en el cual se toma en cuenta el ciclo menstrual para establecer los días en los que hay menor riesgo de lograr un embarazo y así evitar tener relaciones sexuales durante o cerca el día de ovulación. En cuanto al método del moco cervical, se toma en cuenta las características del moco cervical durante el ciclo menstrual para identificar, por medio de los cambios que se dan de este, los días cercanos y el propio día de la ovulación. Como se mencionó anteriormente, estos métodos naturales son muy imprecisos y se recomienda utilizarlos acompañados de otros métodos. Existen criterios de elegibilidad que sirven para establecer el mejor método individualmente en base a las características de la persona o pareja. Existen 4 categorías. La categoría 1 y 2 permiten el uso del método. La categoría 3 nos indica que pueden haber mayor riesgo que beneficio, por lo que se debe utilizar únicamente si es indispensable. La categoría 4 contraindica el método. Dentro de las conclusiones, tenemos que la planificación familiar se entiende como el derecho de toda persona a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos y el momento en que los tendrá, así como a recibir información sobre el tema y los servicios necesarios. Este derecho es independiente del sexo, la preferencia sexual, la edad y el estado social o legal de las personas. Entre los principales métodos anticonceptivos tenemos las píldoras, implantes, inyectables, parches, el DIU, los preservativos, el MELA y la esterilización quirúrgica. El uso de anticonceptivos previene en las mujeres los riesgos para la salud relacionados con el embarazo, sobre todo en las adolescentes. La importancia del uso de la planificación familiar es que cuando el intervalo entre nacimiento es inferior a 2 años, la tasa de mortalidad infantil es de 45% mayor que cuando este intervalo es de 2 a 3 años y 60% mayor que si es de 4 años o más.
La planificación familiar se traduce en personas más felices, en hijos más sanos y en un mundo más sano. De parte del Grupo 11 de Atención Comunitaria en Salud 11 año 2023, te damos las gracias por la atención prestada, esperando que de este tema hayas aprendido mucho.